¿Cómo le va? ¿Qué cuentan? Así arrancamos sin tratarles en vivo por la pantalla de América, un fin de semana. Qué poquito dura el fin de semana, ¿no? Nada. Qué rápido Nada, va. largo. ¿Cómo anda, Wolf? ¿Bien? Bien. Feliz año, gracias por estar con nosotros, ¿eh? García, ¿cómo le va? Gracias por estar. Gracias. Por ahí muchos invitados, muchas señoras valientes, hermosas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas voces, todas representadas o casi todas, en este programa por América, como cada jornada. Buen arranque de semana para todos los que se van a ir sumando poco a poco a lo largo de esta noche que nos espera por delante, cargada de información, de debate, de pasión. Este programa es un programa apasionado. Si te puede gustar o no, pero pasión se le pone acá. Vamos al primer informe que tiene que ver con volvió Mauricio Macri al ruedo. Hay mucho para debatir. Hay una palabra que me encanta, digamos, me encanta que todos conozcamos el significado, ¿no? A ver, si le quiero hacer alguno, a ver acá. Brancatelli. Sí. Significado de nepotismo. Acomodar a sus parientes en puestos estratégicos. Sí, lo de toda la vida. El tongo de la No política... está ensayado, no es un... No, se puede hacer- Es que es propio de la monarquía, en Pará, realidad. el tongo de la política, de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, es decir, entra uno, acomoda Familiares, primos, amigos, hermanos, padres, amantes. amantes también, mucho amante hay. Las amantes van a zafar porque no tienen el mismo apellido. Claro. No hay mucha lazo. amante que va Difícil de comprobar. Sí, Sanguíneo. y mucho amante también hay. Pero nepotismo es eso, ¿no? Y digo que me encanta conocer ahora los nombres. ¿Quiénes son los entongados, los beneficiados del poder de turno? No solamente acá en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Claro. Y hay algunas provincias, como decía Débora, que esto es tremendo porque se maneja una especie de poder absoluto con a quién pongo o a quién saco de un puesto u otro. Nepotismo para todo el mundo, en todos los cargos, todos los gobiernos. Macri dijo, chau, es una pose, va a ser un recorte profundo. ¿Lo tenemos a Macri? Primer informe, mira. Moyano no tiene que ponerse nervioso. Después de los anuncios que dio por la mañana, el presidente Macri se refirió a la cuestión sindical y dejó fuertes definiciones sobre el caso Triaca. Un anuncio como este que hiciste hoy, ¿es un anuncio hacia adelante o incluye a los funcionarios que están? No, incluye. Los que están actualmente van a tener que ir revisando cada uno qué es lo que existe e irse. ¿Van al Somo a sacar un chorro y meten otros? Claramente, Triaca en lo que hace a su parte reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro, pero claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. En general venís de estar rodeado de tipos que te elogian, tu gestión. Y llegás acá y te dicen que bajaste las encuestas, tenés un quilombo grande con el tema sindical. ¿Cómo vivís vos esa dicotomía? Hace 2 años decidimos cambiar, abandonar recetas mágicas, abandonar el mesianismo, y el mundo lo que ve es que en 2 años hemos hecho para ellos como un milagro. También es lógico que haya mucha gente que esté angustiada. Cuando le llega la tarifa tiene que pagar más, tiene que hacer un esfuerzo más, dice, pero ¿valdrá la pena? Yo le digo, vale la pena. La Argentina tiene que tener una inflación de un dígito. Como presidente sé que la inflación es algo que los está estafando todos los días, especialmente al que menos tiene, con lo cual espero para el final del 19 estar cerca ya de esa inflación de un dígito, que ya lo logró en el 98% de los países del mundo. La inflación que es primero y principal producto de que el Estado gasta más de los impuestos que los argentinos pagamos, cosa que no debe suceder. Hugo Moyano dijo hace poco que si él va preso, quisiera ir preso en la celda al lado de Franco Macri, su padre. En lo que hace Hugo Moyano, él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa. Yo fui a la justicia, yo di el ejemplo, ¿no? Apenas asumí, me denunciaron por los Panama Papers y yo no me puse nervioso, fui, llevé todos los papeles a la justicia para que hiciera su trabajo y esclareciera el tema, y se esclareció. El año pasado funcionó bien la cláusula gatillo, que los gremios lo están pidiendo nuevamente. ¿Esto es innegociable para ustedes? No es innegociable. Acá solamente se baja una opinión de a lo que apuntamos para el año 2018. Después está la paritaria del Estado. El Estado a nivel municipal, provincial y nacional, más allá de lo que querría, tiene que pagar solamente lo que puede. ¿Cuál es la realidad de los impuestos que cobra? Y lamento si es poco, pero tiene que adaptarse a su propia realidad, no hay otra. Acá lo dejo, Wolf, que me alcanza, vino preparado. Definición de nepotismo. Es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos de dar empleos a familiares o amigos. Exacto.
sin importar el mérito, ahí está la cuestión, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Buenas noches. Buenas noches, pero eso es interesante respecto a la definición, pero hay varias consideraciones para hacer respecto de este tema del nepotismo. En primer lugar, que puede haber casos en donde el mérito esté presente, pero para eso tiene que haber reglas claras y, por ejemplo, que se ingrese por concurso al Estado Nacional eventualmente, y si no, reglamentarlo como ahora se busca a través de este decreto, que por segundo grado de consanguineidad, es decir, no sé, hijos, cónyuges, no puedan tener cargos públicos. Lo que pasa es que hoy publica, por ejemplo, Poder Ciudadano un informe muy interesante en el que aparentemente la ley de ética pública que ya rige en la Argentina sugiere o deja en claro que no debieran nombrarse familiares en los cargos públicos, ¿no es cierto? Cosa que no se ha cumplido nunca. El problema más grande para mí lo tenemos en las provincias. Nosotros creo que la primera vez que usamos la palabra nepotismo en este programa fue cuando hablamos del conflicto en la provincia de Tucumán con el alperovichismo y todo lo que allí había pasado y todavía persiste respecto de la enorme cantidad de familiares que había en la administración pública. El kirchnerismo hizo lo propio, la lista es inagotable. Y ahora, cuando llegó Mauricio Macri, lo mismo. Los últimos, te doy nada más como informaciones de último momento, los renunciados ya, ¿no? Sí, ya. Porque el decreto del presidente todavía no se publica, pero ya hay casos de Igual renuncias. los que se dieron por aludidos, digamos. Los que se dieron por aludidos, Gestos. bienvenidos. Los que Aunque el, desataron aunque el decreto no alcance la consanguineidad, me parece que la ética también vale para el que quiera renunciar, aunque no esté alcanzado, por ejemplo, yernos, etc. Mariana Triaca renunció al Banco Nación, la hermana de Triaca. Lorena Triaca, que también tiene un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo lo propio. Todavía no hay noticias respecto de la esposa de Triaca, que está en el Ministerio de Salud, pero entiendo que en las próximas horas también se conocerá. No quedó uno. Que encima, perdón, que encima También- quedó envuelta en una polémica muy importante Sí, por por la el falta tema de del medicamentos de HIV. El hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, también ha manifestado que presenta su renuncia. El yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Oscar Aguad había puesto al señor Rodrigo de Loredo, presidente de ARSAT, es el yerno del ministro Aguad, y ya ha presentado su renuncia. Lo mismo que Andrés Peña, el hermano de Marcos Peña. Estos son los que en este momento ya renunciaron. Waldo, ¿ustedes no prometieron que esto no iba a pasar? Esto no es un poco tarde, es la pregunta. Me parece muy bien, es un gesto igual, pero me parece bien como gesto, pero esto no debería haber pasado. El término de ustedes en nuestro espacio es complejo porque hay una concepción y yo, habiendo venido mucho a este programa, no me guionan y soy un exponente de que no todo está tan reglado. Bueno, de hecho no está pasando. Vos por primera vez en la historia tenés un presidente que dice, bueno, no hagamos casa de brujas. Hay una lista que anda por ahí y que seguramente va a salir. La cantidad de familiares que se nombraron en el Ejecutivo anterior. En algún momento hay que frenarlo esto, porque esto está condicionado a un tema cultural. Vos hablaste que esto está condicionado a la no meritocracia. Yo realmente no he tenido la posibilidad, y ustedes tampoco, de evaluar a la hermana del ministro Triaca. Pero le hago una pregunta con respecto a eso. Déjame que te haga una pregunta con respecto a eso. Sí. Coincido con lo que dice Débora. Para mí no debe ser por parentesco, debe ser por concurso. Yo adhiero. Porque a lo mejor la hermana de Triaca... Es lo que dijo el Macri, vamos a perder gente valiosa. El hermano de Aguad es mucho mejor pero lo que te calificado. quiero decir es que en algún momento nos tenemos que hacer cargo de política de Estado. Yo te podría nombrar ahora, y te nombro, los 4 hijos, creo que de Zanini, Parrilli, la esposa de Máximo. Hay un montón. Bueno, pongámonos de acuerdo todos a partir de ahora que levantamos la vara ética, moral y terminamos con un nepotismo, por lo menos desde donde se puede, que es desde un decreto que va a sacar el presidente, y empecemos con Igual el ejemplo. nosotros nos pusimos... El pueblo se puso de acuerdo hace mucho tiempo con eso, Waldo. Yo creo que no tanto, porque siguen votando a muchos que si vos miras en el Estado, meten pero a no una votan cantidad de familiares Pero votó enormes. este gobierno, Acá es lo no hay mismo. herencia. Acá hay los dos. Sí, sí, Justamente sí, por eso te No, estoy que diciendo que Waldo, estamos todos de Waldo, acuerdo. por eso te estoy Waldo, diciendo acá que no hay levantemos la vara herencia. todos. Perdóname, Levantemos la vara acá no todos. hay herencia. Esto es desde el vamos y hay una necesidad social muy grande con este gobierno, al que se le exige mucho, porque Estoy de venimos de acuerdo. un gran deterioro. Esto no debería haber pasado y no hay que Puede hacer ser. un acuerdo con el gobierno anterior. Esto es el gobierno en sí mismo. No, pero no, yo no estoy diciendo que tenga que haber un acuerdo Esto es un gubernamental. problema Yo para el presidente. me alegro que pongamos esto como tema del día, pero como no tema es de un la orgullo sociedad. ni un premio. Esto no debería haber ocurrido, Es que no es debería un haber ni premio. decreto. Justamente estoy diciendo, yo siempre acepto las críticas y mucho más. A mí me duele, además. Yo siempre acepto las críticas y mucho más cuando uno es oficialismo y está en la gestión. No voy a defender absolutamente a nadie. Ahora, hagamos todas las críticas que tengamos que hacer. No, acá no valen, Hagamos todas las me críticas que parece. tengamos que hacer, levantemos la vara y que a partir de ahora esto no vuelva a pasar. Pero, Waldo, Pero, perdón, a ver si- una decir, pregunta. yo, Pero una forma de levantar la vara
hubiera sido muy interesante que el gobierno se anticipara, digamos, a proponer esto, no en función de un reclamo. Acá el tema es principios versus, digamos, demanda de la sociedad. Y gran parte de lo que hoy le pasa al gobierno, que tiene que ver con una caída muy importante de las expectativas y de la confianza, está vinculada justamente con esto. La sociedad, me pregunto, ¿cuánto las encuestas, ¿no es cierto?, a la semana que viene o dentro de 10 días, van a demostrar que efectivamente esto neutralizó, ¿no es cierto?, la caída de imagen? Y el riesgo es que esto se vea, digamos, en términos generales, como simplemente una presión de, digamos, como una oportunidad, como un oportunismo, no como la defensa de principios. ¿Sabes lo que pasa, Graciela? ¿Por qué no se puede ver como una oportunidad? Porque en realidad la cantidad de cargos que ahora están sacando las puso en su momento el macrismo, y esto lo dijimos cuando asumieron, que habían sacado. Es lo que estoy diciendo. Pero además, lo que digo es, no va solo detrás de las encuestas, va detrás, yo te diría que es el Triaca Gate lo que terminó generando esto. Claramente. Esto exactamente. Pero por eso digo, yo te digo, esto es el Triaca Gate, y en definitiva, hay 22 ministerios, no está tocando el corazón del problema. El corazón del problema es, vos tenés el gobierno con más ministerios de toda la historia. 21 ministerios más la jefatura de gabinete. Tenés 87 secretarías, 207 subsecretarías y 687 direcciones. Vos sacaste 1000 personas de cargos que no son concursables, que son cargos políticos, y que por más, Waldo, que vos digas, todos tienen que ser concursables, vos sabés bien que en la política hay gente que llega con un gobierno porque es de confianza y se tiene que ir con ese gobierno. Digo, blanquéenlo también. Yo coincido con vos en una parte y en una parte no, podemos no coincidir. La Argentina necesita una transformación permanente, y una de ellas es definir, tal cual decía Débora, definir cómo nosotros vamos a tomar gente del Estado. También cómo vamos a tomar en los gremios, también cómo vamos a tomar en las provincias. Ni nos metamos en la provincia porque hay generaciones de familias que tienen padres, hijos, nietos. Entonces, estamos discutiendo un modelo de país que queremos todos, donde no puede ser que, escúchame, hay gremios que hasta han propuesto, y ustedes lo saben, que sean hereditarios los cargos. Que ¿Van a pedir en la Cámara de Diputados también que no haya nepotismo? Digo, van a pedir en la Cámara de Diputados porque la medida fue solo el Ejecutivo. Hay que tomarla en el Senado, en diputados. No lo he hablado todavía, pero estás hablando con un diputado. Yo no tengo ningún familiar en el Martín, ¿cómo le va? Lo escucho, por favor. Me parece que es un tema relativo, no es un tema definitivo. Hay que cubrir 10.000 puestos en el Estado. Y la gente tiene que nombrar 10.000 personas. Algunas surgen de las campañas, otras surgen de gente que conoce. Por ahí no es el hijo, el primo, pero es el hijo del primo de alguien conocido. En todo caso es más grave poner a los socios en el Estado. Me parece más grave poner a los socios que poner a los familiares. Además, en las provincias hay mucho menos gente. Entonces, la gente que está preparada, que es capaz de hacer un buen papel en un rol determinado como funcionario y que es de confianza, el hecho de que sea de confianza no es un tema menor en el manejo del Estado, porque hay muchos intereses, hay mucha responsabilidad. Ese es un buen tema. Lo que plantea, el tema de la confianza. Igual, Waldo, no hay forma de justificar, porque hace 2 años que gobiernan y no tendría que haber entrado uno. Si entraron un montón. Como pasó lo del ministro Triaca, que es un escándalo, entonces hoy hay que tomar, y justo un 29, hay que tomar una determinación. Miren lo que es la sociedad harta de la cantidad de ñoquis, de acomodados, de gente que no tiene función, que cobra salarios del Estado, que cuando pusieron la huella en el Congreso ese día se llenó y parecía que el edificio colapsaba de la cantidad de gente que no tiene funciones y que es nombrada, que la sociedad argentina hoy no habla, che, un recorte de 1000 personas, dice, por fin sacaron 1000 personas que no tienen nada que hacer. Pero ustedes tendrían que haber no nombrado ni a uno para marcar la diferencia. Pero Manuel marca algo que es cierto, porque habrá mucha gente, mucha gente capaz, y hay cargos donde uno tal vez necesita de la confianza extrema, no sé si de un familiar o de una persona demasiado allegada, pero no sé si son cargos de concurso o son cargos que tienen que ver con la confianza, el manejo de la agenda de un ministro. Lo que pasa es que nos fuimos de mambo. Entonces llega un momento que tenemos a la hija de Rossi, directora del Banco Nación, a la hermana de Triaca, directora del Banco Nación. Pero me parece que la confianza no es un tema menor. Sí, pero Rocío, doctora, ¿cómo le va? Rocío Alfonsín, ¿cómo le va? Bien. Me parece que hay un tema que sería demagógico decir que nosotros podemos manejar un gobierno con toda gente por concurso. Es como que si yo quiero tener un equipo, un gabinete, toda la gente la voy a elegir por concurso. Yo no puedo no confiar en la gente con la que tengo que trabajar.
eso me parece que es demagogia pura. No lo podemos... Si el que lo diga es porque no ha trabajado en equipo. Necesitas tener confianza. Lo que sí, tal vez tampoco el concurso es difícil, porque por concurso, ¿cómo haces para que esa gente sea de tu confianza? Lo que sí se podría hacer, y no es difícil, es una audiencia pública. Entonces, que la persona que yo elija, no importa si es mi hermano, si es mi amigo, pero que la sociedad la vea y vea que está capacitada, que no es una persona cualquiera que no tiene ni idea de lo que va a hacer, de lo que va a trabajar. No puede ser que un médico vaya al Ministerio de Defensa, que un médico vaya, o sí, porque capaz aprendió, pero que lo demuestre. ¿Para qué tenemos un informe? Porque esto no es nuevo. Hay historia en el nepotismo. Le pagan obviamente con la plata, que es de todos, y el Estado se ha vuelto cada vez más pesado con familiares, de gobiernos que van pasando. Mirá. Después del decretazo llega el austerazo. En los próximos días voy a firmar un decreto para que ningún ministro del Gobierno Nacional pueda tener familiares en el gobierno. Importantes anuncios de Mauricio Macri hoy por la mañana que prevén un recorte profundo de los gastos del Estado. El impacto más profundo lo sufrieron varios familiares de ministros que renunciaron inmediatamente. Vamos a perder colaboradores muy valiosos del equipo. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente. Entre los funcionarios de cada gobierno de turno y los cargos designados, siempre hubo algo familiar. La familia Triaca, casi podríamos decir, está empleada en la administración pública. La designación de Mariana Triaca, hermana del ministro, ahora como directora del Banco Nación. Mi hermana es una militante de Cambiemos desde hace mucho tiempo. La eligió el presidente del banco. Yo no he hecho ninguna sugerencia ni ningún aporte para que él tome esa decisión. ¿Era necesario que con 26 años fuera designada directora del Banco Nación porque es la hija de Agustín Rossi? Le agradezco mucho la confianza que ha hecho la presidenta, el ministro de Economía. Yo de mi hija trato de no hablar, digamos, ¿no? Porque soy el padre, digamos, ¿no? Así que... El yerno de Aguad fue designado como presidente de ARSAT. Cuando a mí el presidente me ofreció este cargo, le dije, mira Rodrigo, yo te necesito, es decir, no puedo ir si no llevo a alguien de tu calidad. Y lo puse al frente de ARSAT. 4 de los 5 hijos de Luis Delía trabajan en la administración pública. Todos trabajando en la ANSES. Su hermano, que entiendo que es arquitecto y tiene un cargo en el Ministerio de Producción. Sí, fue nombrado por el ministro de Producción. Él tiene una trayectoria, una carrera, venía trabajando en los temas institucionales y lo nombraron para trabajar en esos temas. Mi señora es secretaria de Acción Social, mi hija es la secretaria de Coordinación, mi hijo es secretario de Deporte, un hermano en la parte de compra y una hermana que es la asesora legal. Mi hijo Francisco fue convocado por el Ministerio de Modernización, hubo como una búsqueda y lo llamaron. En ese momento me preguntó, me dijo, bueno, esto te puede jorobar porque vos vas a ser ministra. Le digo, bueno, es tu futuro, elegí lo que a vos te parezca. Alicia Margarita Kirchner, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Desarrollo Social. Y también lo hago por Néstor. ¡Sí, juro! Bueno, a ver, sí, por favor. Jerome, buenas noches. A ver. Inclusive, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Débora, pero inclusive para los concursos también me parece que no deberían presentarse los parientes directos de los interesados, de los ministros. ¿Por qué? Porque hay un viejo dicho que dice la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecer. Claro. Entonces, pueden ser que se amañen esos concursos para favorecer. Entonces, me parece fantástico que se elimine toda posibilidad. Ahora, ojo, como decía la doctora, si hay un cargo que es el secretario privado, es el que maneja la agenda, etcétera, bueno, esos cargos sí tendrían que ser de una persona de extrema confianza, pero no todos los cargos de la administración pública. Hoy la administración pública funciona de la siguiente manera, no se modificó desde la época de Carlos Menem. Los cargos políticos, hasta director nacional, lo cubre el que gana las elecciones. Viene con sus secretarios, con sus asesores, etcétera. Y los cargos de director para abajo, en teoría, se debieran concursar. Los concursos se dejaron allá por la época de Carlos Menem.
fue toda una transformación que hubo muy importante, fue cuando se pusieron las letras, se empezó a categorizar a los empleados públicos y se abandonó, se fue dejando, los últimos concursos que hubo, de hecho fueron bastante arregladitos y hoy prácticamente no hay concursos. Lo que quiere hacer el gobierno de Macri es volver al estadio, por eso están exceptuados los directores de esta medida, o sea, de la rebaja de sueldo estoy hablando. Por eso, para volver a hacer concursos que pueda volverse a presentar cualquier persona que quiera a trabajar en el Estado. Perfecto. Como decía, yo creo que aunque no estén... Yo creo que el tema que planteó Rocío me parece que es lo más cercano a lo que debemos hacer, junto con algo que dijo Débora. Tenemos que volver a los concursos. El Estado no puede ser otra cosa que el reducto donde recalen la gente preparada, que se esfuerza, que tiene mérito, y eso surge de un concurso muy transparente. Pero la parte política del Estado, que le corresponde a cada gobierno, que son los que se acaban de señalar, desde director para arriba, tienen que ser gente de confianza y de la línea política o de las alianzas del gobierno para que haya una coherencia. Eso no es incompatible con el mérito, y para que podamos compatibilizar, combinar mérito con confianza, qué mejor que una audiencia pública, donde el propuesto muestre sus condiciones. Quiero recordar que en Estados Unidos el Senado autoriza o habilita a los ministros que designa el presidente. Eso sería muy bueno aplicarlo acá. Yo tengo que nombrar el ministro de mi confianza, pero tiene que pasar por el tamiz de la audiencia pública, nada menos que en el Senado. Año 2018 y seguimos discutiendo cosas que deberían estar ya resueltas, ¿no? Sí, por favor. Eso me parece muy importante. En realidad, como habían dicho vos, creo, la ley de ética pública ya lo establece. En el Poder Judicial, que también el nepotismo es una cosa espantosa. Impresionante. Es impresionante, pero también está prohibido. O sea, en realidad la Argentina es como que nos pasamos discutiendo cuestiones que ya están legisladas. Lo que tenemos que hacer es llevarla a la práctica. Y sobre todo los ciudadanos, cuando votamos, castigar con el voto. Si nosotros no castigamos con el voto las prácticas que ya están legisladas, y además tiene que ver con el tema del conflicto de interés, porque nos quedamos en nepotismo, sí, pero hay otro tema que es realmente riesgoso, y es cuando los funcionarios realmente entran en este cono de sombra que tiene que ver con el conflicto de interés, y esto también es enormemente grave. Yo puedo resolver el tema del nepotismo, pero sin embargo no hay, y hay en este gobierno, hay de alguna manera sospechas, denuncias acerca de algunos funcionarios que muestran evidentemente conflicto de interés. Sí, Martín. Sí, a mí me preocupa más lo que marcaba Graciela recién, el tema del conflicto de interés. El tema de los familiares, realmente sé que voy a hacer este comentario y muchos no van a estar de acuerdo, pero me parece una pavada. Realmente me parece una pavada. Eso no parece un gesto. Me parece que, bueno, está bien, mi opinión es que ese tipo de gestos son innecesarios, que el único criterio que yo le exijo a una persona para ocupar un cargo es la idoneidad. Y si la persona que es idónea da la casualidad que es el hermano o el cuñado o el sobrino, a mí no me interesa. Me parece irrelevante si es hombre, si es mujer, si es alto, bajo, lo único que me importa es que sea idóneo para ocupar ese cargo. Estás muy familiero, Martín. No, pero es verdad. Estás muy familiero. Es que es verdad, no tiene... Ahora, depende del cargo. El tema que sea uno, cuando son 4 o 5 los 3 hermanos. Está bien, pero criterio es idoneidad. Bochalo porque no es idóneo. Mira, hay una persona que está ahí que no es idónea. Pero eso para todo, es lo que proponemos hoy. Si no es el problema de marcaba él. Entonces, ¿cuál es el grado de consanguinidad? ¿Y si es un amigo? ¿Y si es un socio? Bueno, es cierto, pero en algún punto tenés que marcar una legislación que lo vale. Mira, pero los organismos de control, vos fíjate. Para que repito. Ese es un tema que no se puede dejar de lado. Nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito, para ocupar el cargo, sino lealtad o alianza. Pero la discusión para mí no es la idoneidad. No estamos, para mí, la discusión que hoy tiene, entiendo yo, gran parte de la sociedad, no es solamente el nepotismo. La ética también es una variable cultural. Y la verdad que hemos llegado, en muchos casos, a un nivel de hartazgo que tiene que ver, por ejemplo, con tener, vos recordás que lo trataste en tu programa, cuando el senador Menem, con una condena en 3 instancias, fue el abanderado de la apertura de sesiones en el Congreso. Entonces, tiene que ver con un grado de hartazgo en la moral, que es una variable cultural, y en algunos momentos de la vida política de un país hay que hacer gestos
además de sistematizar el proceso por el cual se elige gente. Y a mí me parece que este es un gesto para poner sobre la mesa de que todos estamos cansados de esto y lógicamente en la volteada van a caer algunos. Y tiene que ver con de qué vive una familia también. Porque no puede ser que en una misma familia vivan todos el Estado y no tengan absolutamente ningún contacto con la vida real, con lo que tiene que ser un cuentapropista, un monotributista, ir a laburar, no tener ausentismo, como muchas veces vimos que en ciertas áreas del Estado tenemos más de 30% de ausentismo. Entonces, este es un momento donde yo entiendo que con críticas, bienvenido, con el oportunismo, bienvenido la crítica y las bancamos. Este es el momento donde debate que la sociedad está dado ya, ¿eh? Bueno, sí, que estamos pero cansados nosotros ya. nos estamos poniendo sobre la mesa. Por favor, sí, Gustavo, sí. Sí, a ver, en principio a mí me parece que más allá de que el gobierno tome este gesto, habría que legislarlo. No hay nada más fácil que legislar. Se puede legislar y eso queda no solo para este gobierno, sino a futuro. De hecho, hay países que tienen legislado el tema del nepotismo. Entonces vos lo legislás y no es una cuestión de este gobierno lo hace, el próximo no lo hace, este lo hace un poquito o te lo hace para este grado de consanguineidad. Lo legislás. Se pone de acuerdo en el Congreso en qué momento y hasta dónde se puede nombrar y se acaba toda esta no lo van a aprobar en el tema es el Congreso. cargo que ocupa el familiar, porque como decía recién Martín, es cierto que hay cargos que, a ver, podría ser esto hasta irrelevante, un fuego de artificio del gobierno, pero vos no podés traer en la CIGEN, como pasaba con el Devido y Minichelli, a tu esposa, ¿no? En un organismo de control. Ahora, lo que sí es cierto es que acá el tema de los familiares, lo que más ruido hace en la sociedad, más allá del dinero, porque el ahorro para el gasto público es realmente simbólico y menor, hoy decían que no llega a los 1.500 millones de pesos. El punto es que muchos de los familiares que ocuparon cargos históricamente, lo que hicieron fue ser cómplices de sus familiares con cargos más altos en causas de corrupción. Igual coincido que el conflicto de intereses es lo que más nos debiera preocupar. Por ejemplo, que el ministro de Energía, Aranguren, no tome decisiones que beneficien a la empresa Shell, de la cual fue hasta hace muy poco parte. Que el ministro ahora de Agroindustria, Echeverre, cobre o no cobre un bono de la sociedad rural como indemnización después de haber dejado ese cargo. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Bueno, perdón, también digamos porque pareciera que son solamente los actuales. Antes se miraba desde otro lugar. Hay familias que casi no forman parte de la privada, son clubes metidos en el Estado. Creo que la familia Kunkel supera las 15 personas largamente. La familia Alperovich, ni hablar. Entonces prestemos atención porque es una práctica bastante vieja, ¿no? Vamos al próximo informe, atención, que tiene que ver con un debate muy profundo que se está dando en la sociedad actual, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, que tiene que ver con cuestiones también que yo pensé, o discusiones que pensé que estaban superadas, y parece que no. Ha salido un machismo recalcitrante en los últimos tiempos, o se ha dejado entrever, y esto ha llevado a una exposición de muchas mujeres valientes que han puesto las cosas en su lugar. Feminismo, machismo, en debate. Ahí está el informe, mirá. Acoso sexual. Crece el debate en los medios. Los principales protagonistas del mundo del espectáculo no se callan nada. Nuevas confesiones y polémicas declaraciones sobre casos de abuso. El simple acoso sucede porque la otra persona tarda mucho en decirte que no quiere con vos. Si lo de Artes hubiera sido al revés y Juan decía, Caro Pirro me provocó y me besó de más, nos cagamos de reír. Cuando se dedican a hablar de que un tipo acosó a alguien, salen 50.000 acosadores desde el año 20 hasta ahora. ¿Crees que en algún momento te podés haber desubicado con alguien? Puede ser, seguramente. Tenemos una construcción cultural nefasta, muy agresiva y muy hostil para con la mujer. Tenemos que deconstruir un montón de cosas que nosotros creíamos que estaban bien. Le gusta que la vean en bola, pero no le gusta que después digan algo de ella. No me hablen de cosificar, porque si alguien casi cosificaba yo a los chabones. El hombre al lado mío, ni adelante ni atrás. Es muy difícil ser heterosexual hoy, porque vos sos homosexual y te aplauden y dicen, bien, valiente, la libertad. Ahora, si yo salgo y digo, soy heterosexual y estoy orgulloso, te dicen, no aclares que oscurece, discriminador. ¿Quién va a decir qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Qué puede decir un cómico? ¿Qué no puede decir? Alguien va a tener que dirigir eso. Acaba de hablar Cecilia Roth. Dice, Tristán era un señor que no había hecho nunca un trabajo de este tipo, era un degenerado, en el capítulo 7 se lo mata. Hay mujeres en menor medida que también psicológicamente son violentas con los hombres, hay mujeres que se sobrevictimizan y exponen a los hombres. Esa Gestapo feminista
lo que está logrando, tristemente, no es la unión de la sociedad en pos de un objetivo, que es que a las mujeres no las caguen a palos y no las maten como si fueran perros. Lo que está logrando es que la gente se asuste, se separe del tema, diga, no, mejor no hablemos. No puedo creer a veces las cosas que uno tiene que escuchar. Le diría a Bossi que muere una mujer cada 30 horas en la República Argentina. Aquí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con cosas muy delicadas, muy sensibles. Está con nosotros Mabel Bianco, es presidente de la Fundación para el Instituto de Investigación de la Mujer. Buenas noches. Buenas noches. Yo pensé que había discusiones, me parece que es generacional esto, que estaban dadas ya. Había cosas que ya habían quedado atrás, discusiones que habían quedado saldadas. Y no puedo creer la cantidad de discursos machistas recalcitrantes que he escuchado. Muy desafortunadas, declaraciones muy poco afortunadas que han puesto, no solamente en Argentina, sino en el mundo, esta discusión nuevamente. Y bienvenida sea, Mabel. Bueno, muchas gracias y yo creo que esto no está saldado ni siquiera ahora que lo hemos empezado a hablar más públicamente. Y yo quiero recordar que hace muchos años tuvimos que luchar, al principio éramos muy pocas y luchábamos cuando fue, bueno, lo de Alicia Muñiz. Ahí empezamos a traer el tema de la violencia en la pareja a la sociedad y a una realidad que salía de las cuatro paredes donde siempre estaba encerrada. Pero sin embargo, todo lo que pasó... condenar a Monzón. Nunca lo condenó la sociedad. Bueno, lo que pasa es que era un gran ídolo en otro campo. Y cuando venía Alain Delon a visitarlo, todas nosotras temblábamos porque la situación era que lo querían sacar de la cárcel. Y cuando le permitieron salir, la ironía o lo terrible fue que le dejaron ir a capacitar niños en la lucha, en pelea, en el box. Y bueno, una persona que no tuvo la capacidad de controlar su agresividad enseñando a los niños me parece que no era lo mejor. Sin embargo, fue a lo que le dejaron salir. Yo cuando hablo de situaciones o discusiones que estaban ya planteadas desde hace tanto tiempo, hablo del respeto. Hablo de la igualdad, hablo de la equidad, hablo del derecho a decir no. Total, y que te respete. Total. Aparte, esto no es una cuestión solamente de las mujeres, es una lucha que damos los hombres junto a las mujeres. En mi caso particular yo tengo 2 hijas y quiero ver el mundo que les va a tocar vivir a ellas, que les toca vivir ahora siendo muy chiquititas. Yo esto lo cuento siempre, pero yo tuve una hijita, después al poco tiempo tuve otra y mucha gente que me decía, ¿y cuándo vas a buscar el varón? Como si tener una hija hubiese sido de otra categoría. Todavía sigue. Sí, hay comentarios muy poco afortunados, pero ¿por qué hasta el día de hoy, y después de las cosas que han pasado acá en el mundo, hay hombres que se sienten con derecho hacia la mujer? Es decir, con derecho a tocarle un pecho, a hacer uso y abuso de su poder, a presionarlas con cuestiones que tienen que ver con la pérdida o no de un trabajo, si hace o no lo que él quiere, ¿no? Esta cosa del patriarcado eterno, cavernícola casi. Claro, pero lo que tenemos que entender es que esto es un valor cultural que está muy acentuado, muy inserto en cada persona, y no son solo los hombres, son las mujeres también, porque todos estamos inmersos en esta cultura. Por eso nosotros decimos que una de las grandes cosas que hay que hacer para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas es desnaturalizar lo que tenemos naturalizado. Claro. Lo tenemos como algo que es normal. Y muchas mujeres son reproductoras de machismo. Obvio. Esto es lo importante, porque son las mujeres las que educan, ¿no es cierto? Y transmiten valores, ¿no es cierto?, machistas, digamos, a los hombres. Esto también es cierto. No es que todas las mujeres, de alguna manera, luchan por sus derechos. Pero creo que ninguna madre ni ningún padre, hablo de generalidades, ¿no? Educa a su hijo para que salga a golpear, a abusar o a matar a una mujer, ¿no? ¿En qué momento? No, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que hay, son cosas muy subliminales. Y yo también quiero decir, como a veces los mismos padres después, cuando la mujer en una relación de pareja empieza a tener, hablemos de Wanda Tadei, por ejemplo, que empieza a tener problemas en la pareja, los mismos padres le decían, bueno, esperá, ya se le va a pasar, porque es algo que, insisto, bueno, se casaron, no están conviviendo, él tiene como algunas potestades, ya se le va a pasar, y eso es algo que es lo que tenemos que desnaturalizar, porque por eso las mujeres, como estamos insertas en esta sociedad, transmitimos los valores de nuestra sociedad. Y muchas no vamos a mujeres transmitir se quedan dentro de la relación. Pata, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias ¿Qué tal? por estar. Tanto tiempo. Gracias por venir, Pata. Gracias, no. Vos has sido una mujer siempre,
digamos, muy apasionada, que ha recorrido el mundo, digamos. Seguramente yo muy creo que pocas la veces mujer- un hombre pudo con vos, ¿o Sí, no? sí, han podido, obviamente, y muchas veces el acoso no fue de maltrato, sino Pero por tu libertad de eso acoso quería ir. moral, ¿no? Pero por tu Muchas veces libertad, uno ¿o no? sufre un acoso moral, que es vos no servís para nada, o como sos mujer no servís para esto, o sí, bueno, qué suerte que tuviste un varón, porque cuando... Eso es totalmente hasta el día de hoy, creo que todavía no ha cambiado. Y en la época mía, que yo que tengo varias generaciones más que vos, eso era normal que aceptáramos las mujeres, que tu padre le dijera a tu madre, aunque se llevaran brutal, cosas que eran realmente acosos morales diarios, ¿no? Como que la mujer, Valorizaciones, ¿no? valorizaciones que no se aceptaban, que se aceptaban. Pero en este momento yo creo que la mujer empezó a poder ser hombre, y el hombre a poder empezar a ser mujer también, en el momento que lo necesita, en el sentido que puede llevar una casa, que puede lavar los platos, que puede hacer de niñera con su mujer. O sea, todas esas cosas que antes no existían, ahora se están Pero poniendo no es de en un hombre nivel. de mujer, es un hombre que hace Claro, la cama o que atiende bueno, a los hijos. es como que las mujeres Sí. tenemos que saber ser hombres cuando el hombre no está. No es ser Y hombre, que no es ser hombre, no. Sí, entiendo dónde va, sí. Salir de los roles estereotipados, querés salir decir. del rol que tú Pero eres. pará, que yo quería ir a algo, porque ahí, creo te que encajonan. los cavernícolas que muchos hemos escuchado se volvieron locos cuando la mujer se liberó. Creo que la libertad de la mujer volvió loco a más de un... Bueno, Bueno, pero en Argentina son cavernícolas también. ¿Pero te parece? Los hombres son bastante Los cavernícolas. argentinos son Sí. muy machistas, sí, claro. Muy. Pero también entendamos esto, ¿no? Yo creo que han perdido un papel que tenían, es decir, primero, no son más los proveedores importantes. Los proveedores quiere decir que no son los que Por eso se financian la sienten tan familia. desubicados. Entonces, claro, pero así tuvimos, cuando tuvimos algunas crisis económicas importantes, tuvimos, por ejemplo, que aumentó la violencia contra las mujeres, porque el tipo que se quedaba en la casa porque no tenía trabajo, no asumía el que tenía que hacer cosas que antes hacía su mujer, porque eso era alterar o afectar su masculinidad. Entonces lo que estamos viendo ahora es una crisis de masculinidad en el cual el rol del hombre no está mal que llore, no es debilidad llorar, no es debilidad lavar un plato, ni es debilidad cuidar a un chico. Pero antes Ahora, se Beatriz, entendía como debilidad. Perdón, Mabel, pero usted se da cuenta que está diciendo eso en el año 2018. No puedo creer que estemos... Pero sigue existiendo. Sí, querido, claro. pero hay que Todavía seguir existe. diciendo Sí, lo por que favor. vas a hacer. A ver, Trudeau ¿qué- decía Sí. algo que cuando le dijeron ¿por qué 50% de mujeres en el gabinete? Porque es el 2017 y nosotros tenemos que decir que todavía nosotros aquí no tenemos el 50%. Santiago, de mujeres. simplemente mira, Santiago, no tenemos, no solo no tenemos en el gabinete, no lo tenemos en ninguna cámara empresaria. Los Exactamente. invito a que me digan en qué cámara empresaria, y a pesar de que hay buenas mujeres liderando, no hay prácticamente. No lo tenemos en el sindicalismo. Así es. O sea, solo lo tenemos una buena representación y porque pusieron cupo en el Congreso. Pero realmente muchas veces hemos discutido el cupo. Parece que al final el cupo funciona, porque es en el único lugar que dejaron Yo ingresar. igual, algo que estoy celebrando ¿Cómo? estos días, yo La celebro chufé, la verdad, que se sepa la verdad, ¿viste? Saquémonos las Sí, caretas a ver quién claro. es quién. Me parece que se ha puesto una discusión muy interesante. Reconozco que en algunas cuestiones estamos muy atrasados. Reconozco que en otras Argentinas se da debates muy serios, que estamos a la altura del mundo. De hecho, se ha debatido y ha sido ley el matrimonio igualitario, por ejemplo. Fuimos de los primeros en Te voy a hablar de algo que tiene que ver con un tema muy delicado, muy sensible, y yo no quiero acá entrar en cuestiones espirituales, religiosas o morales que puede tener cada uno de nosotros, sino lo de lo que pasa con cuestiones de vida o muerte. ¿Qué pasa que el debate del aborto nunca lo da ningún gobierno? ¿Cuál es tu postura, Mabel? Nadie se anima. ¿Por qué? Bueno, porque ahí viene algo que tenemos también muy internalizado culturalmente, que es que en el fondo es algo malo, que hay que ocultar cuando se practica muchísimo, pero que hay que ocultar porque es malo. Entonces, ahí no entra solamente lo religioso, entra también este concepto de que es matar. Y es un error, porque no es matar cuando significa poner en juego dos vidas. Y entonces, yo soy médica, entonces ahí tengo algún sesgo por allí. Y el sesgo es que lo que nos enseñan o lo que vemos en nuestros días y cuando estamos en la facultad y después, es que hasta último momento vos no sabés si ese feto va a vivir o no.
En cambio, vos podés saber los riesgos que tiene la madre de morir. Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy, muy débil en el cual toda nuestra cultura se ha impregnado de que esto es malo, de que esto es matar, y sin embargo, ninguna ley, ningún lugar te mandan a la iglesia. Un minuto, porque no quiero abordarlo desde ese lugar porque ahí va a entrar a jugar nuestras creencias. Es la trampa. Esa es una trampa. Es la trampa de la discusión y me parece que de ahí nunca salimos. Me parece que lo que hay que discutir es un paso más atrás. Es decir, si uno despenaliza, le da la libertad para el que lo quiera hacer o no. Claro. Como el ¿entendés? divorcio. Me parece que es una instancia previa el debate. A ver, Débora, sí. Claro, yo creo, con todo respeto Sí. a Mabel, que tiene una posición incluso científica con la que yo coincido, pero creo que es una trampa caer en ese debate porque siempre va a haber quien pueda refutar esa idea con iguales argumentos científicos, si querés. Entonces, a mí me parece que el debate más interesante que tenemos que dar es simplemente estadístico. Es decir, en la Argentina los abortos se hacen, la diferencia es que se hacen de modo clandestino y a las únicas mujeres que perjudica es a las mujeres pobres, a las más débiles que mueren. En Uruguay, cuando se despenalizó, yo incluso me niego a debatir a favor o en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto, es otra trampa discursiva. Estamos en todo caso discutiendo la despenalización. Pero aclararlo porque después se entiende cualquier cosa. Exacto, Sí. no es que nadie está a favor del aborto, estamos discutiendo la despenalización. En pero hay Uruguay, otra cuando se mirada, aprobó, la mortalidad de las mujeres por abortos disminuyó a 0. La ley no obliga a nadie a salir corriendo a hacer lo que no quiera. Claro. Por supuesto que cada uno con sus valores morales, religiosos, convicciones personales, Va a puede decidir. hacer Sí, a ver, lo que Martín, quiera. por favor. Sí, hay otra mirada también que me gustaría compartir. Argentina tiene 40 millones de habitantes y tendría que tener 100 millones de habitantes. Tiene la mitad del territorio sin ocupar. Y me parece que lo que nosotros teníamos que hacer como sociedad es propiciar que la gente tenga hijos, para lo cual lo primero que hay que hacer es proteger a la mujer. El trabajo que hace una mujer en la casa y con los hijos es enorme. Uno ve a las mujeres subiendo un colectivo con un bebé en brazo, con el otro bebé de la mano, con el carrito, con la mochila. Es enorme la tarea que todo el día tiene que hacer la comida, hacer las compras, llevarlo al colegio, vacunarla, llevarla a la tarde a no sé dónde, hacer gimnasia. Yo creo que no está protegido en nuestra sociedad el rol de la mujer en general. Por supuesto que la mujer puede ser lo que quiera, puede ser arquitecta, por supuesto. Al contrario, lo que está es sobrecargada la mujer. Pero por eso hay que proteger no solamente a la mujer sino a la mujer como parte de la sociedad, como parte de la familia, para que tenga las condiciones de estudiar, de progresar y de tener hijos, lo que quiera la familia, y eso debe estar protegido. Y también pero debe ser compartido por hombre y mujer. Además, eso es lo que no está hoy. Nosotros No somos está hijos de compartido. dos amores, que son Perón y Evita, y Néstor y Cristina. Para nosotros, el tema de la relación de hombre y mujer es fundamental, pero también vemos la cantidad de odio que concentró Evita por tener un rol protagónico y la cantidad de odio que concentró Cristina por tener un rol protagónico. Bueno, pero ahí no está asociado directamente, me parece, me parece al ser mujer, sino a determinadas características y determinados momentos políticos en que tuvieron que jugar y jugaron de determinada forma y la sociedad la juzga. Yo creo que hay mucho de lo machismo. que me parece que tenemos que pensar es la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres estamos sobrecargadas por el doble o triple tarea, porque directamente no se comparte con los hombres. Y me parece que lo ideal, y es a lo que estamos tendiendo y promoviendo, es que se comparta. Porque ¿por qué los hombres no tienen derecho a tener a los nenes en brazos? Pero en las parejas jóvenes sí se está compartiendo. Es generacional eso. Sí, porque yo tengo hijos que están casados y hacen la misma vida prácticamente mis hijas que los maridos. O sea, el marido cuida a los chicos, ellas salen con sus amigas, van a trabajar, van a trabajar. Exactamente. Ciertos sectores sociales. Ciertos sectores sociales, los sectores más populares. Exactamente, eso no está la sucede. mujer sola y el teniendo hombre- que asumir y además, todo. Santiago, hay En otra la cosa casa que... A ver, sí, pero yo quiero volver a las últimas frases que hemos escuchado en las últimas semanas, que antes por ahí eran frases o comentarios que pasaban desapercibidos, pasaban, y ahora no.
¿Cree Mabel que es un punto de no retorno este en el que estamos? ¿O va a ser un tema más que va a pasar? No, yo ¿O como creo sociedad hemos evolucionado? No, yo creo que va a ser un punto de no retorno porque esto ya ha adquirido una magnitud, por suerte, en su visibilización, que cuando yo digo que hace tantos años, cuando fue lo de Alicia Muñiz, no teníamos en ese momento los medios sociales, no teníamos lo que tenemos ahora, que inmediatamente sale a la luz. Y creo que la primera concentración de Ni Una Menos fue increíble porque fue una demostración en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del país de cómo este no era un problema solo de las mujeres, que era un problema de la sociedad y de la familia. Y eso fue, bueno, a muchas de nosotros se nos caían las lágrimas, porque quienes vinimos trabajando en estos temas, ver esa masividad y esa cosa en que los chicos, los padres, los hijos, los hermanos, bueno, estaban ahí diciendo Ni Una Menos. Después está los que, bueno, se sacaron, o las que se sacaron con el cartelito, usaron un poco, bueno, eso siempre pasa. Sí. No, yo creo que el tema de la que decía Pata Villanueva, en el sentido de que los jóvenes ya no son como pintaba certeramente la señora, la doctora. Creo que los jóvenes comparten mucho más con las mujeres de lo que podemos imaginar y habría que verlo en nuestras propias familias y creo que eso ya es un avance significativo. Lo que también creo es que si al machismo, que está en retirada en la Argentina, y por suerte creo que en el mundo entero, salvo algunos pocos donde se mantienen esas perversas tradiciones, creo que al machismo no lo podemos confrontar con el feminismo, otro fundamentalismo. El feminismo, entendido como la protección, la defensa de la mujer, me parece bienvenido y enhorabuena. Pero el feminismo como un instrumento de batalla, de combate, de lucha, de división, de enfrentamiento, no sirve para nada. Sí. Y me parece que es peligrosísimo. Pero eso depende del grado, la situación, los otros días hablamos, acá en Piso también, depende del grado social. Por eso los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la visibilización que Mabel está refiriendo y en lo que fue el Ni Una Menos. Por eso también a veces lo que vos llamás feminismo es necesario en ciertos grados de evolución o involución social. Yo no creo que esté en desaparición el machismo. O sea, a mí me las parece situaciones son relativas y hay sociedades... Si no hubiera sido por esa lucha no hubiese pasado nada. Exactamente. Sí, Diego. Sí, acá hay que luchar por la igualdad, como recién me nombraba Liliana, en lugares donde existe el poder y donde existen situaciones que hasta el momento nunca se han discutido. Digo, independientemente que la aislemos y que sea por cuestiones de contexto político, que hayamos tenido una presidenta mujer, es fantástico. Ahora una gobernadora en la provincia de Buenos Aires, en el mundo... hay grandes líderes políticos. Digo, eso tiene que crecer, aumentar, apoyar y creer que es igual para todos. Lo mismo en oportunidades, en salarios, en diferentes situaciones que hasta el momento esa discusión no se daba. Eso está perfecto en la discusión de machismo, feminismo, hombre, mujer y demás. Ahora, ya después no caer en situaciones mucho más donde incluimos el machismo en cuestiones que no tienen tanto que ver. Por ejemplo, cuando uno mezcla cuestiones de dichos o de géneros o de situaciones, que eso no se dice porque ahora a la mujer le molesta. Recién lo que Santiago lo dijo hoy, lo había dicho antes, lo de la parejita de las nenas con el nene, que es una cuestión ya histórica. Yo en ese caso lo veo de tener dos nenas, lo veo en tu caso, no solo por tal vez históricamente la continuidad del apellido, que con el nene no continúa el apellido, sino también de pero ahora con el el apego, bueno, por eso históricamente siempre fue así. Y el apego por el fútbol, por ejemplo, digo, los padres, ¿no? Che, ¿no crees en el varoncito? Es como con quién puedes ir a la cancha. Ahora también las nenas van a la cancha. Digo, ha cambiado y ha evolucionado bastante. Un detalle solo, cuando somos padres, cuando la pareja tiene un bebé, la madre tiene cierto tiempo de licencia y el padre tiene 2 días. Exacto. Eso también tiene que modificarse. Sí, 2 días. hay que modificar. 2 días. Hablamos de machismo. Hay mucho para replantear. También el rol que cumple el padre. La madre-padre, ¿no? Es importante que los hombres digo que a veces uno cree que en las generaciones más jóvenes el machismo se va sesgando y sin embargo me impresiona como dice, no, para ir a la cancha.
Yo voy a la cancha desde que soy chiquita. que las mujeres cada vez soy, vamos a la cancha, soy está mujer. buenísimo. Sí, también, pero yo soy una señora bastante grande ya. Y voy a la cancha desde que soy chica. O sea, también hay que tratar de sacar el machismo de todos lados. Porque ¿por qué el fútbol tiene que ser de varón? Tenés referee mujeres ¿Por qué hoy, te ¿eh? tiene que buscar el fútbol y ser machista? También se da al revés. También se da al revés. Yo creo que la Argentina es así. Que la Argentina es así desde hace millones de años y es muy difícil cambiar todo el contexto. Lo vamos a ir cambiando poco. Y yo creo que es importante que el hombre sea jefe de equipo. Pero el hombre con condiciones que también le dé a su mujer de hacer cosas, de trabajar, de no ponerle límites en cuanto esto es de hombre y no de mujer, ¿no? Pero que el hombre dirija un hogar me parece recontra importante a mí. El hombre tiene que ser el patriarcado para mí. Para mí, ¿no? A mí. A ver, Arma, a ver, sí. No, yo creo, ahí Pata, disculpame, yo creo que es muy importante la igualdad. Es una sociedad, el matrimonio, y la igualdad allí es muy importante. Y quiero decir frente al feminismo, que el feminismo es una teoría por la igualdad. Sí, pero, por lo tanto, no es una teoría contra los hombres. Sí, pero para, la mujer, bueno, yo creo que la mujer, se vea otra cosa, la mujer el feminismo estamos distinto. premiadas por Dios porque somos la que damos a luz el hijo. Que eso ya es importantísimo. No, es dar a una- luz, que es algo que el hombre nunca va a poder ser, eso es lo que tiene la Mira, mujer. todavía Entonces, no sé, pronto puede llegar a ser. ahí le damos al hombre la capacidad de ser padre, de ser padre y ser un poquito... Pero la mujer no podría ser. A ver, Es que en algo se tienen que sentir importantes, porque ya, Pero ya no es que pueden no dar a se luz. sientan importantes. La situación es que podamos ser iguales. Yo creo que es lo que decía recién. Hay un tema sobre sobre el la tema paridad. de la igualdad. Que Es nos muy tienen que importante proteger también. que no me... Bueno, yo, por ejemplo, para estudiar medicina, yo tampoco soy una niña, ¿no? Aquí, para estudiar medicina, mi familia puso los ojos así, ¿cómo estudiar medicina? Tenía que ir a estudiar literatura, cosas que fueran de señorita. Y Claro, no, sí. y bueno, es algo Bueno, pero eso que ya pasó. ahora ya pasó. No, no pasó. Hay empresas Pero sumamente... todavía pasó, las mujeres no ya dirigimos pasó. hospitales, Ahora todavía estudian no ingeniería operamos. electrónica y Igualmente. biología marina. Yo le voy a hacer una No. pregunta, Alberto. ¿A usted le da lo mismo que una operación a corazón abierto? ¿Es cirujano o cirujana? ¿Es indistinto para usted? Para mí indistinto. ¿Y si se sube un avión? También indistinto. Es indistinto. Una Bueno, pilota. para mucha gente no. Pero no. yo creo No, que entonces, eso, Santiago, pero, hay que pero sentir. se está Las reduciendo. choferes. Esa gente que no, cada vez es menos. ¿Eh? Y además, yo quería decir, Santiago, una cosa sobre el aborto. Me parece que hay que decirlo porque, bueno, lo siento. Lo que dijo la doctora al principio sobre los casos donde está en riesgo la madre, ya están previstos en el Código Penal. Nadie los Por lo quiere. tanto, eso no voy a meterme en ese- ya en está ese debate porque zanjado, estamos- ya está se pasó- saldado. sí. Pero lo que no está, pasamos lo que no está de- previsto, Sí. Santiago, lo que no está previsto es en la despenalización. Es lo que hablamos, sí. Y yo creo que acá voy a coincidir con Martín, en el sentido de que nosotros tenemos que apuntar también a los intereses de la comunidad nacional, que indican que necesitamos una demografía mejor para la Y si Argentina. tenemos cada vez más pobres. No, pero más la pobres. pobreza es Santiago, porque nos sí, estamos A ver, cocinando, para que no entiendo lo que estamos cocinando en sí, un caldo a ver, cada vez no, más no me escaso. preocupes, para pasar Para de- un minuto. Igual. Sí, ahora No, voy. Recién algo que decía la doctora, hay un tema cultural que nosotros nos tenemos que hacer cargo. En las generaciones más jóvenes, tal cual decía Pata, no hay prejuicios que antes había. Hoy, Brancatelli, que está en el deporte, yo voy a ver mucho fútbol de inferior, está lleno de árbitros mujeres. Imagínate un empieza a árbitro ver, sí. mujer hace tantos años. Pero costó, Y está bien, pero digo, es un debate que nos tenemos que dar. ¿Cómo nos educaban antes? Si vos mirás alguna película, Pata, de la década del 70, por citar, Olmedo y Porcel, que la figura de la mujer era la vedette y que la fajaban si miraba a otro hombre, digo, nosotros también venimos de una cultura. A mí y me esto es lo encanta que hay que regalar una sacar. pelota de fútbol a mi hijo y si tengo una hija regalar una muñeca, Hermoso, ¿no? por No eso- perdamos eso. O querés que a mi hijo le regale una muñeca y a la nena una pelota de fútbol y mezclemos todo. Y si le Digo, gusta la no, muñeca, pero no caigamos, pero pero eso ya es ridículo. No caigamos a discusión estúpida, dale. Luchemos por los puestos en el laburo. No, al nene que hable muñeca, así se siente integrado. La muñeca para la nena, dale. No entremos discusiones estúpidas. No, saquemos, basta de esto. Ay, me están viendo por televisión, tengo que decir lo correcto. Voy Digo, tiene una pero pelota, nene que sabe pará un correr con la minuto. pelota. Y si le gusta la muñeca el año que viene, te pido La idea es que tirar una pelota y salga corriendo, no que Pero peine si la no, muñeca. pará, no. Déjame a mí, yo quiero educarlo así. ¿Qué discusiones así de...?
Es raro. Cuando un... A ver, como siempre, cuando... ¡Ay, no! El nene tira la pelota y sale. Pero, pará, Diego, pará. Esa discusión es que me detesto el feminismo. Antes del feminismo machismo, eso es lo más independiente. Rompamos el hielo. Diego, pero pará, Diego va a elegir. ¿Por qué pones cosas? Si la nena después quiere jugar al fútbol, bienvenida, buenísimo. Que vaya a la cancha también. Digo, déjame que crezca con el nene. Pero ¿para qué pasa si tu hijo el año que viene te dice no quiero más a la canchita de fútbol, quiero ir a ballet? Voy a intentar que le guste. No le gusta nada. Yo tengo una sala. Yo tengo que alguien diga, che, qué bien maneja esa mujer. Manejan muy mal las mujeres. La gran que las mujeres manejan bien. Son pocos los casos que manejan bien. Yo manejo bárbaro. Vivi, productora, maneja grosso. ¿Cómo maneja usted? A ver, ¿cómo yo maneja? creo que se están expresando algunas de las cosas que tenemos muy adentro y que salen en hombres y en mujeres. Yo entiendo lo que vos decís. A vos, si tu hijo te pide una muñeca, te va a matar. Pero bueno, te podemos mandar una sala de terapia intensiva o una unidad coronaria por el infarto que te va a dar. Pero respetalo, por favor. No, pero Santiago, eso es lo importante. Eso es lo importante. Nosotros hicimos este año con una empresa de belleza una pequeña campaña de 3 videos sobre la igualdad de las mujeres en el deporte, en el trabajo y en la educación. Y fue increíble. Entonces era una chica que jugaba con mecanos y que después fue una ingeniera y bueno, todo lo que le costó. Me gusta una que fue futbolista y era muy buena. Y otra que, ella era la CEO y el marido se quedaba en la casa y trabajaba en la casa. Eso, más que lo que salió para afuera, fue lo que implicó dentro de la empresa las discusiones. Porque empezaron a ver otra cosa, hombres y mujeres, se les cambió la cabeza y empezaron esto es la igualdad y esto es así. Eso es lo que queremos, la igualdad. Pero con respecto a los hijos, uno sueña muchísimas cosas y uno proyecta en los hijos, pero los chicos eligen. Son ellos, son seres independientes. Una cosa que le quiero contestar a Diego, porque no coincido. Diego, vos tenés derecho a querer que tu hijo sistemáticamente tenga una pelota y que tu hija tenga una muñeca. La sociedad ha cambiado y en muchas partes del mundo eso es un tema cultural. Vos tenemos un problema, tenemos uno de los países más futboleros del mundo y el fútbol femenino cuesta implantarlo porque enseguida estigmatizan al fútbol con el hombre. Y vos vas a un país como Estados Unidos, que los hombres no juegan al fútbol y sale campeón mundial femenino. Está buenísimo. Cuando traes a una juguetería, ¿qué vas al pasillo de las Barbie a ver qué Mónica le regalas a tu hijo o una pelota de fútbol? Es un problema de tu concepción de la libertad. Una cosa es lo que vos le quieras regalar, otra cosa es lo que el chico después elija. ¿Pero por qué te estamos planteando que eso está mal? No es que está bien, está mal. Yo no estoy planteando el bien o el mal, es un tema cultural. Yo lo que estoy diciendo es que venimos de una cultura machista. Venimos de una cultura machista. Si cada uno de nosotros habla con sus padres o con sus abuelos, lo que vos citabas, Pata, de cómo trataba un abuelo nuestro promedio a una abuela nuestra promedio. Sí. Que no existía el teléfono, salía, le decía vuelvo a la hora que quiero y nadie le preguntaba nada. Había otra concepción. Para Waldo, uno puede tener un hijo y soñar que sea Messi, ¿no? Como me parece que es la mayoría de los padres que sueñan que su hijo sea Messi, multimillonario y salvarse. En mi caso particular, yo nunca hablo de mi historia personal. Por favor, sí, bueno, tu hijo es arquero, ¿no es? Sí, pero al margen de eso, es una cuestión libertaria de que hagan lo que quieran, después, no lo que yo quiero. Tu hijo, como hicimos todos nosotros, hicimos lo que se nos cantó. Cada uno hizo, en mayor o menor medida, lo que quisimos. Para eso lo que tiene que darte tu viejo, tu papá y tu mamá, son alas. Y libertad. Pero Santi, sobreactuación. Yo no voy a defender el pensamiento de Diego, porque me parece de la edad de piedra y te lo digo con todo cariño. Pero sé que lo que dice Diego forma parte del pensamiento no me de mucha de un gente. grupo menor que piensa Diego, como un picapiedra. ¿Sabes qué digo? Digo, es lo más normal, no se haga lo moderno tampoco, porque digo que mi hijo le quiere una pelota de fútbol. Estoy diciendo algo a favor. O vos le regalarías una pelota, Diego, estoy diciendo... Pero no me vas a sentir en un grupo. Diego, estoy diciendo algo a favor tuyo, porque hay una sobreactuación total. Pero para que otra pregunta, para Diego, para que te quede otra pregunta. Si tu hijo el año que viene te pide ir a ballet, vos sentirías... Va a ser lo que quiera, Santiago. ¿Pero vos sentirías como padre que fracasaste? No va a ser lo que quiera, tanto de su sexualidad como
como la elección. Pero Yo Santiago, lo voy a motivar y yo lo voy a tratar de encaminar con el apoyo para que vaya... Va a hacer bailar con botines de fútbol. No, pero perdón, Santi, completo esto. Lo que dice Diego. Es muy profundo porque hay padres que les duele de presentarlo de otra manera. Y se entiende, aunque le hubieran al hijo, mira, tengo para alguien... Natalia, yo tengo 2 hijas. Todos los que estamos acá que tenemos hijos, todos para nuestros hijos soñamos algo. Uno sueña, uno proyecta, uno idealiza. Después está lo que el chico quiere. ¿Entendés? Por supuesto, pero mira, yo conozco una persona que el hijo, y es verdadero, a los 2, 3 años, cuando iban en auto, el nene le pedía que le pintara los labios. La mamá era todo un momento muy difícil y se los pintaba. Y se los pintaba y se los pintaba. Hoy tiene novia, está en tren de casarse. No tiene nada que ver con lo que elige en la vida. Pero para la mamá era muy difícil ese momento. ¿Qué hago? ¿Le pinto? ¿Le pongo taco? A ver, sí. Un minuto más, te puedes pintar. Bueno, esto me parece muy interesante. A ver, sí. ¿Por qué me parece interesante? Porque el fantasma que expresa Diego, que no es el único, ni el único, ni hombre, ni las mujeres también, muchas piensan lo mismo, es que detrás de ese juego va a haber entonces un cambio de sexo. Claro. Porque el problema difícil de aceptar es que tu hija o tu hijo no quieran el sexo con el que nacieron. Yo si mi hijo me dice pintame los labios, digo, disculpame, los pinta labios para las nenas. Vos sos nene, digo, aunque quiera. Pero entonces vos le vas a estar indicando a él una rigidez que no tiene nada que ver por lo que dice ella. El chico quiso que le pintaran los labios y eso no tenía nada que ver con lo que vos proyectás que él quería, que era ser mujer. Es razonable. El chico quería que le pinten los labios como una cosa... Después le pinta los labios, la gente te mira y dice, mirá los padres como le permiten que se pinten los labios. En la fiesta de año de mi nieta, me dice, vení que te presento a la mamá de mi amiga. Entonces va y me dice, ella es mi abuela. Y me dice, ella es la mamá de mi amiga. Y ella es la otra mamá. Entonces, viste, cuando uno tampoco está muy acostumbrado a estas cosas, pero con una naturalidad enorme. Yo me acuerdo que cuando mis chicos iban al colegio en Suiza, cuando vivíamos en Suiza, a los varones les hacían hacer costura. Yo me acuerdo que el conejo se puso furioso y dijo, mi hijo no va a aprender costura. Porque era, claro, nosotros tenemos la mentalidad. Los chicos, mira, los chicos piensan completamente distinto. Pero Santiago, compañera, por favor. Compañera en este trabajo es, con Diego trabajamos juntos con Lizzy Italiani. Y un día mi hijita era fanática de Lizzy y un día me dice, papá, ¿qué es Lizzy? ¿Nena o nena? Y entonces yo le dije, ¿y vos qué pensás? Lizzy es Lizzy, dijo. Claro. Lo resolvieron. No le interesó. No le interesó, digamos. Los chicos de hoy pasan por otro lado. Ahora, ¿cómo de alguna manera ayornar esas cabezas cavernícolas que han quedado en otra época a estas nuevas eras? Y cuando nosotros hablamos como de la espuma del machismo. Pero hay otro machismo en profundidad que es el que mata, ¿no? Las estadísticas hablan por sí mismas. Hay una mujer en nuestro país cada 30 horas que muere. En manos de un hombre. La violencia de género es todo un tema en profundidad. Entonces, estas cuestiones que nos parecen por ahí triviales o banales, calan muy profundo en la sociedad. Porque a lo mejor un padre que le toca a un hijo como él no deseó que fuese, lo vive como una frustración. Tiene que ver con la posesión. Y tiene que ver con el que mata, tiene que ver con la posesión. Religión, Yo poseo una mujer, Claro, yo porque- poseo este hijo, tiene que hacer lo que yo quiero, Claro. tiene que ir por el camino que yo quiero. con la religión. Pero eso tiene que ver, insisto, tiene que ver con la posesión. Con la religión. Tiene que Hay ver muchas obras con el poder. Sí. Porque lo A que ver. ella dice es el poder de decir, esto Claro, es esto es mío. mío y el hijo Ojo es que mío, las mujer. mujeres también con los hijos vivimos eso. Pero es que y madre- muchas veces le ponemos límite al papá. Que no queremos que el papá haga determinadas cosas porque es como que el poder nuestro está en Lo que tener pasa es que- monopolizado al hijo. Da Es la mi hijo. sensación que esto no pasa en todas las clases sociales, porque esto No, es distinto. claro. Quienes estamos discutiendo acá, por ahí nos tenemos que hacer cargo de que estamos perdiendo la propiedad de nuestros hijos. Yo soy padre de un adolescente y lo siento todos los días. Esa sensación antigua que tenían nuestros padres de propiedad de los chicos, uno lo va perdiendo. Ahora, cuando vos bajás donde las necesidades básicas son mucho más insatisfechas, ahí te das cuenta que la propiedad del hijo es casi una cuestión de salvación. Y la madre ya ni siquiera tiene la opción de ser la jefa de familia. Es la jefa de familia porque es la que le pegan por salir y en los puestos más
más precarios y más terribles, es la que tuvo que salir a bancar y el marido todavía le pega porque se siente insatisfecho de que él está en su casa sin trabajo. Entonces, ahí esta discusión ni siquiera se plantea, digamos, esa discusión de clase es una cuestión de media. salvataje de vida. La discusión antes, cuando Sí. el hombre le decía a la mujer, vos no salís a trabajar, te quedás en casa a cuidar Sí. a los hijos y a lavar los platos y fíjate si querés te compro una heladera nueva, se terminó. Pero Esa es una es la igualdad. necesidad económica, Esa que es la la mujer igualdad. tiene que salir. Esa es la igualdad por la que tenemos que luchar, que nos levantemos los dos a las 5 de la mañana, que vemos cómo nos turnamos para cuidar al hijo, para ir a buscarlo a la escuela, que vayas a un puesto de trabajo y que en la fila, ahora que sobre todo hay filas de 2 o 3 cuadras, que haya varón, mujer y no todos varones o todas mujeres, depende del laburo. Eso es lo que tenemos que luchar. La lucha de Sí, fondo pero es eso no importante. se si nos quedamos en terminó. pavada, digo. Pero, Diego, me eso- parece que eso es es una eso. cons- Y otra cosa, es una cuando consecuencia de la y otra economía. cosa que es mi parecer, cuando hablan que una mujer muere por violencia, no por Sí, machismo. es lo que iba a La decir. violencia Sí. por, No, se por llama violencia asesinato, machista. por crímenes. Se llama Monzón violencia mató- machista, no. No, Pero la te mató lo porque es un aclaro. criminal, es un asesino, no por Hay una machista. ley que se llama la ley de pero qué femicidio. casualidad que no mató a un hombre. No, lo que digo es que Monzón para mató a su clarificarlo, mujer. A ver, Gracias. sí, Pero puede matar a Eduardo, una mujer, para son clarificarlo, hombres. por eso se legisló y hay una ley que se llama feminicidio o femicidio. ¿Por qué? Porque no es un delito común o un asesinato más, es un asesinato como Por ser consecuencia de la mujer. violencia machista. Entonces, cuando un hombre mata a una mujer o incluso a Cuando los mata a un hijos, hombre, ¿qué es? incluso a los Sí, hijos, pero es un hay una homicidio estadística. calificado, Todos agravado, son simple. homicidios. No, Diego. la ley dice otra cosa. Porque el femicidio está vinculado en general, en general, son parejas donde se conocen mutuamente y tienen una relación de parentesco. En general, Sí, los de femicidios pareja. se producen de pareja, exactamente. Por eso no puede ser generalizable mujer? al crimen común. Claro, Y por pero eso a ver, bueno, es agravante primero que todo, el hecho de la primero, relación ya uno por agrava. dos, señores, que no me lo entienden nada. Sí, a ver. Esto se contrasta con estadística. Hay muchos más casos de hombres que matan a mujeres en pareja que de Exactamente. mujeres que matan a hombres. Así es. Y también hay una estadística, yo no soy especialista, pero es sentido común. Vemos las noticias que se considera femicidio además cuando hay una relación y muchas veces vemos que hay antecedentes de sometimiento, de violencia. Por Y la eso digo familia que tiene que anterior, ver, claro. para mí hay dos cosas. Una tiene que ver la cultura, en la que todos nos criamos y estamos haciendo una evolución. Antes la mujer no votaba, ahora vota. En la Cámara de Diputados acabamos de votar la ley de paridad. Pero también tiene que ver, ojo, que también tiene que ver, no me voy a meter en temas religiosos, pero las tres religiones monoteístas también ven una diferencia grande entre la mujer y el hombre. Sí. Claro. Y también ven un tema a la hora de criar a los hijos y que no trabaje. Quiero ver qué pasa con esta disquisición que muchos tenemos, los que nos consideramos libertarios o liberales en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué opinan nuestras religiones de las homosexuales? Entonces, también tiene que ver esto y un castigo hacia el que es distinto y un castigo hacia el que elige una posición que no está establecida por una variable cultural que en otras Mabel sociedades lo marcó sí. recién. En el Santiago, fondo, detrás de esta hay discusión, una- lo que había, era el temor a la homosexualidad. Cuando un hijo te pide, digamos, un varón te pide una muñeca, una mujer te pide una pelota de fútbol, en el fondo, lo que Brancatelli estaba planteando, si detrás de lo que... No porque él quisiera hacerlo, pero lo que había detrás de eso es el temor enorme, ¿no es cierto?, a reconocer la identidad de género de un hijo. Por eso a mí yo me reía cuando vos planteabas un padre siempre tiene un deseo, ¿no es cierto? Y se proyecta hacia el futuro. Pero en el fondo termina aceptando, ¿no es cierto?, lo que el hijo desea. Si, si esto fuera cierto, habría mucho menos neuróticos en este mundo. Pero perdón, yo Santi, creo hay que esto no es Graciela, así. nosotros hablamos desde un lugar que no comparte todo el mundo porque hay mucha sobreactuación. Lo que dice Diego, que no lo compartimos, forma parte del pensamiento de mucha gente. Claro. En la Argentina hay mucha sobreactuación. Tratamos de cambiar a la persona que tenemos al lado, al que trabaja con nosotros, al que comparte la vida. Siempre hay una tendencia a querer modificar y cambiar. Hablamos de cosas que ya no tendríamos que discutir. Todos repudiamos la trata. ¿Por qué hay tantos prostíbulos? Porque hay muchos clientes. Dejémonos de jorobar. Los dueños. ¿Eh? Los clientes. ¿Cuánta gente explota y vive de todo eso? Entonces me parece que hay una postura para los medios que es fantástica. Y creo que a diferencia de lo que pasa en la política, donde hay mucho gradualismo, el cambio viene rotundo acá. Y hay carreras que están en juego, porque hay personajes públicos que no sé si van a poder volver a los teatros, si van a poder volver a los recitales, si van a poder hacer monólogos, porque la gente hoy los rechaza En y el los mundo repudia. está pasando, Pero hay en que todo el llevarlo también a la conducta personal de cada uno de nosotros, porque frente a la cámara es divino aceptar todo. Y después ser una piedra y negar o ser muy necios. Tratamos de cambiar la vida de todos, no respetamos los derechos de los demás. Queremos que el otro sea como nos gusta a nosotros. Somos muy impositivos los argentinos. Entonces me parece que hay mucha sobreactuación. El día que realmente, de verdad, el corazón lo marque y uno lo sienta así,
en el INADI no va a haber discriminación. Porque en la Argentina, ¿sabes qué se discrimina? Se discrimina a los bolivianos, se discrimina a los paraguayos, se discriminan a las travestis. Hay cosas que son de un atraso mental rotundo todavía. Pues el mundo rotundo. Eso es algo que se les transmite a los chicos, porque los chicos no discriminan. No lo saben. Es terrible cómo en los colegios se ve una gran discriminación que está transmitida por la institución escolar y que los mismos docentes o el personal que trabaja lo transmite. Los chicos no discriminan. Y esto creo que es algo que es importante, porque en la base de la discriminación está la diferencia de poder. El que discrimina porque cree que vale más, tiene derecho sobre el otro. Y entonces todo el bullying que vemos en los chicos ahora es porque ese feo, ese gordo, ese distinto. Vos sabés que el femicidio que se dijo en algún momento se planteó, ¿hay igualdad ante la ley? ¿Por qué solo es femicidio y no hay un homicidio, por ejemplo? Sí, homicidio. El homicidio no remite al hombre. Y se planteó en otros países, como en Colombia, por ejemplo, y la Corte dijo que no hay desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque aunque la haya, viene de un proceso en el que la mujer estuvo tan relegada, etcétera, que ponerla ahora en un papel principal no viola la igualdad ante la ley. Al contrario, la pone en un mismo lugar con el hombre, estando en un papel superior. Porque donde hay un machismo, el machismo, como bien dijeron, no es propio del hombre. Si no hay un machismo en la mujer, el machismo del hombre no se puede llevar a cabo.